particular, algo que nos llamaba la atención, y es que el poder, en primer lugar, estaría distribuido por fuera es decir, en esto que llamamos el entorno social, estaría distribuido de manera pluralista, es decir, acá prácticamente, en términos prácticos de esta teoría, no habría poder porque ninguna preferencia se podría imponer sobre otra, y más bien la cuestión del poder se resuelve en el proceso del sistema político. Por eso decía Lux que desde Dahl y Polsby, o Polsby, como le quieran decir, la cuestión del poder está asociado a la toma de decisiones, y esa toma de decisiones se resolvía en términos de influencia, no solamente ubicando dónde estaba el poder, sino también la influencia determinaba en términos de la observación de los participantes con mayor proporción de éxitos y que tenía como resultado esas tentativas que hacían que A consiguiera que B hiciera algo que de otra manera no hiciese. Con lo cual, una de las cuestiones en estos términos es que el poder está visto en términos de conducta, sobre todo en términos de tomas de decisiones. Las cuestiones del poder acá estamos hablando desde luego del código específico sistémico, se resuelven al interior del sistema político, con todo esto que veíamos, bueno, las demandas sociales, que son preferencias, que expresan intereses, ingresan al sistema político. Decíamos que en nuestros términos lo que hay es una preferencia política en general que se construye, la llamábamos también agenda política y después agenda pública, y una respuesta desde el punto de vista de outputs, productos, políticas públicas y legitimidad. Desde luego, la cuestión que nos interesa, porque acá no estamos viendo la teoría del proceso político, sino teorías del poder, es cómo esta primera dimensión es una versión demasiado acotada del poder que está asociada sobre todo a los procesos al interior, porque las cuestiones del poder son las que definen unas decisiones que se van a asignar después autoritativamente y que desde luego tienen las consecuencias en términos de una expresión de las preferencias ya no individuales, sino de las preferencias políticas de toda la sociedad. Pero ojo con esto, porque la cuestión del poder está aquí, está dentro del sistema político. Otra cosa que decíamos, solamente para recordarlo, otra categoría que es bueno tenerla presente, que tiene que ver con los problemas políticos. En la primera dimensión decíamos los problemas políticos solo tienen actualidad al interior del sistema político. Es decir, los problemas políticos son actuales en tanto reflejan conflictos abiertos, observables. Fíjense que, por decirlo de alguna manera, los problemas sociales, en tanto sociales, no van a ser atendidos por el sistema político. Por eso yo intentaba proponerles que una cosa eran las demandas sociales, otra cosa eran las demandas políticas, y las demandas políticas que eran aglutinación de las preferencias individuales colectivamente, si eran el insumo que procesaba el sistema político en términos de lo que llamamos la agenda política y pública. Con lo cual, acá una de las características va a ser que los problemas solo tienen actualidad, y acá el concepto es entre potencia y actual. Lo que es potencial, potencialmente ¿de qué? De darle una respuesta a esos problemas que tienen que ver con la diferencia de intereses o las diferencias que hay en términos de preferencias. ¿Cómo se resuelve esos problemas? Lo resuelve el sistema político a través del proceso del poder, en la toma de decisiones, pero que también está asociado a una serie de
conflictos que son abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que son observables, verificables, y en esa medida, una de las últimas características que hablaba Lux, que también va a ser importante, desde luego la lectura trae más, yo simplemente estoy haciendo un esquema, es que dentro de esta visión del poder los intereses son articulados. ¿Qué quiere decir? Que las preferencias reflejan bastante bien los intereses, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista político. ¿Qué quiere decir esto en términos de el entorno social? Bueno, que cada uno puede expresar sus intereses a través de esta escala de preferencias, que cuando se da una respuesta por parte del sistema político, estas preferencias políticas son comprensivas de todos los intereses en el sentido pluralista. Por lo tanto, la respuesta y la implicación del proceso del poder, dice en últimas, tiene que ver con la participación. Hay una participación, si ustedes lo comparan, puede ser equiparable a la misma lógica argumentativa de Hobbes. Fíjense que acá, bueno, utilizamos un discurso sistémico, pero finalmente acá es como si tuviéramos ese gran monstruo que empieza hobbesiano, que es el Estado, que empieza desde la unidad mínima, que es el hombre, cuando construye de alguna manera el leviatán, que vendría siendo el Estado. Acá se llama sistema político, pero en última, fíjense que lo que hace el sistema político es procesar las preferencias e intereses individuales en una preferencia de la sociedad, en donde todos los intereses sociales hacen parte, participan, y de ahí tanto la característica pluralista de los intereses individuales como la característica pluralista de las preferencias políticas al final del proceso tiene que ver con la participación de todos ellos. Palabras más, palabras de menos, lo que hemos adoptado hasta el momento. La segunda dimensión, perdón, y está bastante bien que podamos en la lectura encontrar para cada una de las dimensiones una conclusión. Abro comillas, dice Lux. Dice, esta primera dimensión entraña una insistencia en el comportamiento, por eso es conductista, a la hora de adoptar decisiones, segunda cuestión muy importante, las palabras clave, sobre problemas en torno a los cuales hay un conflicto observable de intereses. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos intereses, pero además en el proceso de definición de los intereses que se van a asignar para toda la sociedad, desde luego tiene que haber una superación del problema. En última, lo que hace el sistema político y el proceso de poder es llegar a un consenso que está definido políticamente sobre los diferentes intereses entendidos como preferencias expresadas por una determinada política. Acá política es en el sentido de policy, es decir, de políticas públicas. Por eso teníamos que hablar de alguna manera de esto de los productos, lo que produce en últimas el sistema político. Es una toma de decisiones, pero también con una implicación que tiene que ver con la satisfacción de los intereses expresados en preferencias, pero que además dice, que no es menor en esto de los detalles, que todo este proceso se ha dado participativamente, es decir, sin exclusiones. Esa es una buena síntesis que cuando uno la lee, desde luego, la primera vez, tiene que irla desilvanando desde el punto de vista de, al menos lo considero yo así, del esquema que estoy presentando. Ahora, la segunda dimensión. La segunda dimensión vamos a señalarla también bajo las mismas categorías. La segunda dimensión, dice Lux, tiene dos autores que ya no van a ser los señores Tal y Polsby, sino los señores Baraj y Baratz.
Alguien dirá, bueno, por eso es una tontería. No, no es una tontería porque ya sabemos que acá las teorías tienen lugares de enunciación y tenemos a ver quién dice qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, esa sería como una primera cuestión para dar cuenta de ello. Segunda categoría, ¿cómo podríamos identificar esta teoría? Bueno, esta teoría, estos dos autores la han llamado las dos caras del poder. Fíjense que Lux se apoya en las dimensiones a partir justamente de lo que proponen Baraj y Baratz, y sabemos entonces, es una intuición que ya desde el principio nos permite inferir cómo se va a ir resolviendo el tema del poder en términos de dos caras. Tenemos que pensar que el poder no es como la primera dimensión, que solo lo diría Lux, solo plantea una sola cara del poder. Acá vamos a ver el poder de dos formas al mismo tiempo, o dos procesos. ¿Cuáles son esas dos caras del poder? Primera, dicen Bajara y Baratz, y lo repite Lux, dice, una primera cara del poder es la visión restrictiva desde el punto de vista de la adopción de decisiones, es decir, la visión pluralista. ¿Cuál es la visión pluralista? Pues obviamente la que acabamos de explicar, la primera dimensión. Entonces, lo que plantea Baraj y Baratz no es solamente otra cara del poder, sino que hay que tener atento que ellos tienen en cuenta la anterior dimensión y van a complementarla con una dimensión adicional. Pero, además, la caracterizan porque dicen, esta visión es restrictiva. Entonces, restringe nuestro análisis sobre el poder. Segunda cuestión, dice, hay otra cara del poder que es menos restrictiva. Y acá, vuelvo, repito, en esto de las teorías, acá no está diciendo ampliada, no está diciendo ante la visión pluralista, que es demasiado acotada porque está asociada a la adopción de toma de decisiones, del poder observable, del problema de la influencia. Vamos a complementarla que hay que ver el poder desde una manera menos acotada, más articulada, y en qué consiste esa segunda dimensión del poder. Dicen Baraj y Baratz, que lo cita Lux. Dice, también se ejerce el poder cuando A consagra sus energías a crear o reforzar aquellos valores sociales y políticos y prácticas institucionales que limitan el alcance del proceso político a la consideración pública de los problemas que sean relativamente inocuos para A. Voy a repetir. También, por eso lo subrayo y le pongo negrilla, se ejerce el poder cuando A consagra sus energías a crear o reforzar aquellos valores sociales y políticos y prácticas institucionales que limitan el alcance del proceso político a la consideración pública de los problemas que sean relativamente inocuos para A. Y termina con lo siguiente. En la medida en que A consigue hacerlo, se impide para todos los efectos prácticos que B ponga sobre el tapete cualquier problema cuya resolución pueda perjudicar seriamente el conjunto de preferencias de A. ¿Quién se anima a explicar eso, que también parece un trabalenguas, en términos, si quieren, con el esquema, pero de alguna manera, cuál es la intuición de esta visión menos restrictiva del poder? A partir también de lo que leyeron, por supuesto. Pues que yo siento que acá el elemento clave es el reforzar los valores y los valores sociales y políticos, porque anteriormente se habla más que todo es como de una influencia, en cambio aquí ya es lo que se busca es reforzar estos valores. eh, Sí, continúa. Ya, ok. Bueno, para que lo tengan en cuenta,
porque acá hay una definición del poder que se tiene que complementar con algo que va a seguir caracterizando Lux en términos de las categorías que utilizamos ya para la primera dimensión. ¿Cuáles son esas categorías? Dice, la adopción de decisiones en el pluralismo puede ser sobre asuntos o problemas públicos inocuos. ¿Qué quiere decir inocuo? Cuando se habla inocuo, tengo entendido que es como que no va a hacer ningún daño. Sí, que no produce ningún Pero efecto. que sí, más que todo es que no va a causar como ningún daño. Es que usualmente se hace, por ejemplo, cuando se habla, tal medicina es inocua es porque no te va a afectar en tu salud, sí, no te va a hacer ningún daño, ¿sí? Laura, Pero en que este no, caso no es como tanto algo, o no lo veo como algo físico, sino como de pronto, pues aplicaba al contexto, es no, está como, muy inocuo, es que es algo no importante. Fíjense que cuando vamos comparando cada una de las visiones, ¿qué es lo que dice la visión primera? La primera visión decía, cuando llegamos a la conclusión, decía, el pluralismo insiste en que el poder tiene que ver con el comportamiento alrededor de la toma de decisiones sobre problemas, conflictos por una determinada política participativa. Aquí nos está diciendo Barajibarats. Sí, por un lado es cierto, acuérdense, visión restrictiva, la toma de decisiones es un escenario del poder, pero también puede que la toma de decisiones no sea sobre las grandes problemáticas, sino sobre cosas menores. Entonces, el problema de la adopción de decisiones hay que relativizarlo. Por eso él dice, bueno, podemos tomar decisiones de manera pluralista, pero esas decisiones pueden ser sobre asuntos que no generan conflicto. Entonces, si para nosotros, con los ejemplos de ayer, si a nosotros nos da lo mismo agua, entonces en eso de pronto podemos estar todos de acuerdo. Bueno, vamos a comprar agua, pero bueno, ¿qué vamos a tomar? Entonces empiezan a decir, bueno, whisky, vodka, cerveza, etcétera, y ahí es donde empieza el conflicto porque, por ejemplo, yo no tomo cerveza. Entonces diré, bueno, yo quiero otra cosa que no sea cerveza, y los otros, pero queremos cerveza, etcétera. Pero en agua todo el mundo puede decir, sí, todo el mundo toma agua cuando está tomando otra cosa. Entonces, pongo estos ejemplos tontos para que se entienda también en clave de los procesos políticos. Lo que están haciendo Baraj y Barat es diciendo, la toma de decisiones también puede ser sobre asuntos que no tienen importancia desde el punto de vista del proceso político. La cuestión donde las cuestiones políticas son realmente importantes es donde hay conflictos y es donde se generan los problemas políticos que en últimas también tiene que resolver el sistema político. Ejemplo en ese sentido, por ejemplo, el aborto. Entonces, o la interrupción del embarazo voluntario, mejor. Fíjense que ahí puedan haber divisiones por distintos órdenes y unas explicaciones más religiosas, otras más científicas, etcétera, pero eso termina siendo un tema que genera varios conflictos. Mientras que si le preguntan, si nos preguntaran, no sé, algo menor en términos de esto de que quiere tomar o alguna cosa, seguramente nos pondríamos de acuerdo. No habría tanta laraca, por decirlo de alguna manera, en términos del proceso político bajo este ejemplo. Esto de la adopción de decisiones en el pluralismo sobre asuntos que son inocuos hay que llevarlo también a lo que enseguida plantean Baraj y Baratz para esta segunda dimensión. Dice, además, la toma de decisiones tendría también dos caras, porque aparece algo que se llama no adoptar decisiones, implica a su vez adoptar una decisión, que es lo que ellos llaman las no decisiones.
¿Por qué? Porque en últimas las decisiones también, si uno las ve desde el punto de vista solamente del comportamiento, está olvidando que de alguna manera uno puede tomar decisiones dejando de tomar decisiones. Voy a explicar esto de la siguiente manera. Fíjense que si estuviéramos en el salón y alguien llegara tarde y cerráramos la puerta, etcétera, así como sucede a veces en las clases más convencionales, desde la visión de Dahl, que insiste en el comportamiento, es decir, una reacción desde el punto de vista de la decisión, y si insistimos en que para verificar la toma de decisiones hay que observar el comportamiento, si alguien llegara tarde, estuviera la puerta cerrada y tocara, ¿cuál sería la reacción observable desde ese punto de vista? Pues la reacción observable es que yo, obviamente, abro la puerta, pero también puede haber otra situación, porque yo puedo tomar la decisión de no abrir la puerta. Con lo cual, si alguien toca, la reacción inmediata puede ser que yo haya decidido no adoptar la decisión de abrir la puerta, y eso también se constituye en una decisión. Es decir, la toma de decisiones la problematizan en esta segunda dimensión, porque la toma de decisiones puede ser al mismo tiempo no tomar una decisión. No sé si se entiende eso. José Francisco, entonces se seguiría, en esencia se sigue aún la caja de Easton, ¿no? O sea, aún sigue siendo conductista, o sea, como de conducta. O sea, en términos de acción y reacción. Fíjate, no, porque ¿No? fíjate que en la primera dimensión, para poder dar cuenta del poder, nos remitimos a los hechos observables, que son las conductas políticas, como votar, lo que hicimos ayer. Levanten la mano para votar, para expresar sus preferencias, etc. En esta segunda, tienes razón, que el poder sigue estando alrededor de la cuestión de la toma de decisiones, pero la toma de decisiones también es no observable, inobservable. Si alguien toca la puerta, yo puedo tomar la decisión de no abrir y ustedes me van a seguir viendo que yo no me muevo. Porque de pronto, si estamos en la primera dimensión, si yo no abro desde la visión más conductista, si cuando tocan la puerta yo no me muevo, entonces yo no escuché la puerta. No hay ningún estímulo para que yo vaya a abrir la puerta. Desde la visión de Baraj y Baratz, las decisiones también pueden ser no decisiones, es decir, no tomar una decisión desde el punto de vista de reaccionar desde el comportamiento. Por lo tanto, hay, si se quiere, una dimensión no observable de las decisiones. Y es que cuando yo dejo de hacer cosas, la omisión también es una decisión. Por eso ustedes ven que acá hay una gran tradición en términos del derecho y de la religión, donde dice, uno puede pecar, para ponerlo en términos de la religiosidad cristiana, más exactamente la católica, uno puede pecar por obra u omisión. Es dejar de hacer algo es tan grave como hacerlo. Y eso tiene un código legal, tiene un código también ético. Pongo este ejemplo porque fíjense, en términos de lo que ha sucedido en Colombia, de dejar hacer cosas que son, por ejemplo, ilegales, lo involucra a uno en la ilegalidad con la misma gravedad que hacerlas directamente. Entonces, lo que está diciendo acá Baraj y Baratz es que hay que tener en cuenta que la toma de decisiones no solamente es observable, sino que también tiene un carácter no observable. ¿Cuál es ese carácter? Obviamente es un carácter que es consciente, pero que no es visible. Acuérdense que la hipótesis de Liux es que el poder es más eficaz en tanto sea menos visible, o en cuanto el poder es menos visible, logra sus propósitos de una manera mucho mejor. Con lo cual, hay una dimensión no observable de las decisiones. Si alguien toca y yo no abrí, ustedes observaron que yo no me paro a abrir la puerta, pero ustedes tienen que averiguar
¿Cuáles fueron las motivaciones o cuál fue la decisión que yo tomé? La decisión de pronto que yo tomé es no abro la puerta. Escuché que alguien tocaba, pero no la voy a abrir. Pero sin embargo, mi comportamiento justamente parecería indicar que yo no tomé ninguna decisión o que no escuché la puerta. ¿Se entiende esto? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, otra idea que hay que articular acá es la siguiente. Dicen Barak y Baratz y Liux para explicar la segunda dimensión. Dice, una persona o grupo tiene poder cuando, consciente o inconscientemente, crea o refuerza barreras al aireamiento de los conflictos políticos. Repito, una persona o grupo tiene poder cuando consciente o inconscientemente, fíjense que la inconsciencia a veces es inobservable desde el comportamiento, crea o refuerza barreras al aireamiento de los conflictos políticos. ¿Cómo se podría entonces entender esto desde nuestro esquema, la segunda dimensión? Fíjense que voy a volver a recordar en qué consiste la visión menos restrictiva, la otra cara del poder. Dice, se ejerce el poder cuando A consagra sus energías a crear o reforzar aquellos valores sociales y políticos y prácticas institucionales que limitan el proceso político a la consideración pública de problemas que sean relativamente inocuos para A, es decir, el que está ejerciendo el poder. En la medida en que A consigue hacerlo, se impide que B ponga sobre el tapete cualquier problema cuya resolución pueda perjudicar seriamente el conjunto de preferencias de A. ¿Cómo se podría ver eso en términos de nuestro esquema? Fíjense que en la primera, nosotros ¿qué decíamos? Las preferencias e intereses ingresan al sistema político. El sistema político genera una preferencia en general, desde la toma de decisiones, hay una agenda política y produce unas políticas públicas participativas. Es decir, todo esto está ampliado, no está restringido ni limitado. Pero acá Barak y Varas dicen, no, acá hay en la segunda dimensión del poder, el proceso político está limitado. ¿Está limitado en términos de qué? Del pluralismo. ¿Por qué? Porque va a haber preferencias que ingresan al sistema político, pero va a haber unas que no van a ingresar. Es como si rebotaran. Entonces hay unas que van a ingresar y otras que no van a ingresar. ¿Qué pasa con las que ingresan? Bueno, se da el mismo proceso de la primera dimensión. Entonces, esas que ingresan son demandas políticas y demandas políticas que en términos de la influencia y la toma de decisiones tienen implicaciones en términos de las políticas públicas. Entonces, hasta ahí es como si se afectara el proceso que en la primera dimensión de DAL tiene como punto de partida el pluralismo y punto de llegada la participación pluralista. ¿Qué pasa con estas? ¿Por qué no ingresan estas preferencias? No ingresan porque, pues vamos a leerlo, se ejerce el poder cuando A consagra sus energías a crear o reforzar aquellos valores sociales y políticos y prácticas institucionales que limitan el alcance del proceso político. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que A, estas preferencias van a limitar el ingreso de los valores de B en términos de no decisiones. ¿Por qué? Porque van a crear una barrera. Fíjense que si acá había antes mediadores políticos, ahora hay una barrera que solo
le va a abrir espacio a aquellas preferencias que son o no problemáticas o las problemáticas, las que problematizan la toma de decisiones en el sentido primero, mediante no decisiones, es decir, no van a haber prácticas institucionales que impidan directamente que estas preferencias ingresen, sino dejando de hacer cosas. Voy a poner un ejemplo. Antes de eso, entonces, habrá que decir algo. Fíjense que esta tesis pluralista de muchos intereses, cuando se torna al interior del sistema político, vamos a ver que ya es limitada. ¿Por qué? Porque no todas las preferencias hacen parte de la toma de decisiones y no toda la toma de decisiones va a generar una respuesta, una solución a los problemas, una solución a las problemáticas, a los conflictos desde el punto del sistema político. Voy a poner un ejemplo para a ver si se entiende. Este proceso lo plantean Barak y Baratz como una especie de solución tautológica. ¿Por qué? Porque el sistema político, en la anterior dimensión, resolvía todos los problemas, todas las preferencias e intereses de la sociedad, las procesaba y daba unos resultados y unos productos. El sistema político, ¿se acuerdan de los equilibrios y desequilibrios? Se veía desafiado en la medida en que las demandas sociales crecían o eran de alguna manera cada vez más difíciles de procesar. Fíjense que si en el sistema político solo acoge las preferencias e intereses que de alguna manera son no problemáticos, pues obviamente la toma de decisiones puede llegar a un resultado de consenso mucho mayor, mucho más fácil desde el punto de vista de lo que sucede al interior del sistema político. Entonces vamos a poner un ejemplo político y otro tonto. Voy a empezar por el tonto. Es como si en el sistema político, es decir, en la cajita, fuera el curso, y en una clase dijéramos, bueno, solo vamos a dejar entrar a los hinchas del Bucaramanga. Entonces, supongamos que estuviéramos en Bucaramanga, éramos 20 y entonces del Bucaramanga son 9. Y entonces, después de que impedimos que estos 20 entren, que son de Millonarios, del Junior, de Santa Fe, etcétera, hacemos un quiz. ¿Cuál es el mejor equipo de Colombia? Pues obviamente, pues si son todos los hinchas del Bucaramanga, imagínense si vamos a llegar a un consenso más fácil que si entraran los 20. Porque acá de pronto hay 11 de Millonarios. Entonces dicen, no es Millonarios, es Bucaramanga, etcétera. Bueno, lo digo para la fórmula desde el punto de vista de lo que quiere significar Barak y Baratz. Porque obviamente aquí podríamos decir, con ejemplos mucho más serios, en qué consiste esto que aparece de una manera como sofisticada. Fíjense que cuando nosotros decimos el proceso limitado del sistema político, esto es lo que puede estar sucediendo en determinadas situaciones. Las políticas públicas no se toman, no satisfacen todos los intereses de las demandas sociales, sino solamente algunos, pero no porque no se constituyan en términos del sistema político con los intereses de toda la sociedad. Es decir, no es una cuestión técnica, porque alguien podría decir, lo que pasa es que satisface porque no tiene una capacidad técnica. No, porque estamos hablando del proceso político, el proceso de toma de decisiones en el gobierno. Es porque de alguna manera las políticas públicas responden a determinados intereses y hay unos intereses sociales que se bloquean no en la toma de decisiones, es decir, no es porque sean las preferencias que se imponen sobre otras preferencias, sino porque simplemente no se tienen en cuenta
o cuando las preferencias de B ingresan, son sobre problemas inocuos, es decir, menores, es decir, que no tienen importancia desde el punto de vista del sistema político. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que está diciendo Barak y Baratz es que a diferencia de la primera dimensión, donde el sistema político era, como dijimos, como una especie de pecera, no, el poder donde estaba al interior del sistema político. Ahí está la dinámica de poder. Lo que está diciendo Barak y Baratz es que el poder está en el sistema político, porque el sistema político ejerce un poder de qué preferencias entran y cuáles no entran. Pero la diferencia o lo clave aquí es que lo hace dejando de hacer cosas. Es decir, no impide que las preferencias formalmente ingresen al sistema político, sino que mediante prácticas institucionales, dejar hacer, le impide que lleguen. Otro ejemplo, a veces acá, hablando de pensiones, fíjense que acá hay gente que no le otorgan la pensión, no porque haya una resolución que diga, no, usted no tiene derecho a la pensión bajo cualquier argumento, sino porque cada vez que alguien hace una solicitud, empiezan, como diríamos con Gabriel García Márquez, a mamarle gallo. Eso se llama, en términos de las teorías de la administración pública y también en términos de la ciencia política, la palabra que les puse ahí en el chat, se llama churning, para los que los quieran investigar. ¿Qué es eso? Que se empiezan a poner trabas, y unas trabas que son cada vez más, digamos, aceptadas, pero que en últimas no tienen que ver con dar cuenta de unos requisitos exigibles para poder acceder a un derecho, sino una serie de trabas que parecerían que son más bien no tomar decisiones para poder reconocer, por ejemplo, una pensión. Entonces, dejar de hacer cosas también está asociado a tomar decisiones, es la contracara de las decisiones. Procesos, digamos, un poco más serios. ¿Qué fue lo que pasó con la Unión Patriótica en Colombia? Bueno, la Unión Patriótica, como dice Barak, tenía una serie de preferencias que problematizaban al sistema político. ¿Saben qué es la Unión Patriótica, chicos, cierto? Sí, José, claro. No digo, porque pues, bueno, la Unión Patriótica, bueno, lo digo porque es que a veces dicen que ese era el brazo armado de las FARC y eso no es cierto. Le puede gustar a uno la Unión Patriótica o no le puede gustar, pero eso no es cierto. Ojo con eso. La Unión Patriótica es un partido político de izquierda. Entonces, la Unión Patriótica tenía una suerte de preferencias individuales, pero también colectivas, es decir, de demandas políticas al sistema político, que lo problematizaban, es decir, aumentaban los desafíos al sistema político. Fíjense que en términos de los insucesos de la Unión Patriótica, que acá aparecen como que estas preferencias de B no ingresaban al sistema político, eran rechazadas por el sistema político y los resultados en términos de políticas públicas se daban en términos, vamos a ponerlo, de los partidos tradicionales, que sí entraban al sistema político. Bueno, fíjense que aquí se hizo en principio, hasta que se descubrió la tesis articulada de paramilitarismo, que el paramilitarismo no es, digamos, unos grupos por ahí, una rueda suelta, sino que la conjunción de sectores del Estado y sectores no estatales, pero en principio hubo algo que se llamó genocidio. Bueno, fíjense que este proceso, esto fue un proceso, genocidio es cuando se extermina por razones políticas, étnicas, religiosas a determinados grupos dentro de limitaciones del proceso sociopolítico. Bueno, entonces este genocidio se hizo desde el punto de vista, para ponerlo más dramático, como una manera
en términos del Estado, de dejar hacer. Porque el Estado, hasta cuando la tesis del genocidio tiene que ver con la articulación de sectores estatales, el Estado dejó de proteger a los miembros de la Unión Patriótica. O sea, no los atacó directamente, sino dejó de hacer cosas, como el modus operandi paramilitar. El modus operandi paramilitar, si ustedes se dan cuenta, la mayoría no es que el ejército entra, no, el ejército lo que hace es que deja hacer a los grupos y no participa directamente. O como sucedió digamos, en la masacre institucional, según el informe de la ONU, acá en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó con la alcaldía de Bogotá? La alcaldía de Bogotá dio la orden, no, pero dejó de hacer, que es también tomar una decisión, con lo cual la omisión es tan grave como la acción. Este ejemplo simplemente es como para llevarlo al límite para que se entienda el argumento, porque obviamente pueden haber muchos más ejemplos. Lo que quiero enfatizar es que las no decisiones tienen que ver, no son observables, son inobservables. Y ese es un énfasis que le ponen Barak y Baratz en términos de cómo impiden que ciertas preferencias que van a aumentar los desafíos del sistema político no entren. El sistema político procesa las preferencias que comparecen con las preferencias del sistema. Y en última, lo que nos dicen es que el sistema, acá estaría el poder. Si antes estaba aquí, el poder ahora está en los límites y fronteras funcionales del sistema. Y es como si el sistema político tuviera una preferencia política preestablecida, donde aquellas preferencias sociales que ingresan como demandas políticas de A, lo que hacen no es legitimarla, construir una legitimidad, sino legitimarla legitimar lo ya existente, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, fíjense que acá hay una serie de cuestiones que podrían llamar la atención. Porque fíjense que en el perdón los mamarrachos, pero espero que poco a poco se vayan a entender. En la primera dimensión, fíjense que lo que nos está diciendo Dahl y Polsby es que de alguna manera las preferencias y los intereses individuales construyen la preferencia política que se expresa en políticas públicas. Pero en todo caso, el insumo desde donde construyen son las preferencias e intereses individuales, después las demandas políticas colectivas y en últimas, mediante la toma de decisiones, una preferencia política. En la segunda, lo que nos están diciendo es que esa preferencia política ya está previamente establecida. Lo que van a hacer aquellas preferencias que logran ingresar al sistema político es legitimar lo que ya está establecido. Y esto es importante porque en la primera, acuérdense los mediadores políticos que estaban como aquí, los mediadores políticos, bajo la visión entusiasta de Dahl, es como si aglutinaran las preferencias individuales para construir una preferencia colectiva, o inclusive en último término una preferencia política, mientras que aquí esto es más realista, porque en últimas los mediadores políticos van a dejar entrar en el sistema político y a resolver en términos de toma de las decisiones aquellas preferencias que son o que se comparecen con las preferencias del sistema. Y fíjense que eso es lo más parecido, es mucho más realista, porque los partidos políticos, por ejemplo, en términos más allá, voy a hacer un ejemplo hipotético, que considero que es bastante realista. Fíjense que las plataformas de los partidos están constituidos más por los partidos mismos. Uno como que se adhiere. Hay como que una oferta institucional, primero, a la cual uno se adhiere. Entonces, este está proponiendo esto, este está proponiendo esto, está proponiendo esto, y uno como que va a legitimar esa propuesta. Y no es que uno propone
y los partidos políticos la construyen con base en las preferencias de los proponentes de determinadas cuestiones. Alguien me va a decir, ah, no, pero es que tal señor o el otro candidato, etcétera, abrió el chat de Facebook y todo lo estamos construyendo. Bueno, eso es otro, digamos, una cosa que puede ser para legitimar y puede ser cierto o no cierta. Lo que trato de decir es la lógica y la mecánica entre las dos visiones. En esta, el poder, insisto, está en la estructura del sistema político. Por lo tanto, el sistema político no es un espectador ni es una mediación. El sistema político ejerce el poder. Antes el sistema político no ejercía el poder, simplemente era un medio para la constitución del poder en términos de toma de decisiones. No, acá ejerce el poder, pero lo ejerce en términos de omisiones, de no acciones, de prácticas institucionales que no son directas, sino dejando de hacer. Eso es importante porque eso va a tener dos consecuencias. La primera, los problemas políticos. Antes, los problemas políticos eran actuales. ¿Qué quiere decir? Bueno, repito, los problemas políticos, si el problema del poder estaba dentro del sistema político, el sistema político solo va a resolver aquellos conflictos, aquellas diferencias en términos de las preferencias que reflejan intereses, si esos problemas se encuentran al interior, son actuales del sistema político. Entonces, estos problemas son esas demandas políticas que van a tener un procesamiento y una respuesta. Esa es la primera cara más restrictiva del poder. Pero Barak y Baratz van a decir, los problemas no son solamente actuales, sino potenciales. ¿Por qué? Dice Barak y Baratz. Los problemas potenciales entrañan un desafío genuino a los recursos de poder o autoridad de quienes ordinariamente dominan el proceso en virtud del cual se determinan las salidas políticas del sistema. Las salidas son las respuestas político-institucionales. ¿Qué es lo que está diciendo Barak y Baratz ahí? Pues que fíjense que cuando hay una serie de preferencias que ingresan al sistema político, acá para que pongas. Entonces decíamos que cuando hay una serie de preferencias, las preferencias de A, que ingresan al sistema político, pues obviamente siguen el mismo curso de los problemas actuales. Y los problemas actuales son solucionados en términos de la toma de decisiones bajo la premisa de consenso. Por eso se genera una preferencia desde el punto de vista de la primera visión, una preferencia que se supone que es construida con base en ¿qué? En las demandas sociales. Pero aquí, también, como hay dos caras del poder, hay unas preferencias que no van a ingresar en el sistema político. ¿Qué pasa con estas preferencias que no ingresan en el sistema político? Desde la primera visión, pues si no hay un problema político, el sistema político no lo resuelve. Por eso es que les decía que en algún momento las demandas sociales tenían que pasar por los mediadores para convertirse en demandas políticas, porque si no están desde el código del poder del sistema político, el sistema político no las entiende y no las va a procesar. Pero aquí dice Barak que hay un segundo momento, porque los problemas, desde luego, los que ingresan van a ser resueltos, van a ser actuales, pero estos que no ingresan, esas preferencias individuales también son problemáticas, son potencialmente, son problemas potenciales. No son problemas políticos en sentido estricto porque no van a ser resueltos de manera inminente, inmediata por el sistema político, pero siguen siendo problemas políticos potenciales.
Voy a poner el ejemplo de esto de la pecera. ¿Cuándo era que se presentaban problemas políticos para el sistema político como un todo? Fíjense que nosotros decíamos era que cuando se ingresaba acá agua y salía en proporciones menores, pues obviamente empezaba el problema de la crisis, porque se empezaba a rebosar la copa. Entonces ahí estábamos hablando de la crisis. Sabemos que en la segunda dimensión, la crisis al interior del sistema político no existe. ¿Por qué? Porque todas las preferencias que ingresan son las preferencias mismas del sistema, con lo cual no hay ningún desafío al interior del sistema político desde el punto de vista de crisis. Lo que está diciendo Barak Ibarats es que, sin embargo, en la segunda visión del poder sí se acumulan problemas potenciales. Es como si estuviéramos viendo esto desde afuera. Entonces, esto ingresa agua desde A, pero como son problemas que no desafían al sistema político, el sistema político responde en la misma proporción porque son problemas que puede resolver el sistema político. Pero el agua que no ingresa, que seguramente lo desafiaría, empieza a acumularse desde afuera. Por lo tanto, acá la crisis se va a tornar como una crisis no del sistema político, sino una crisis social de problemas potenciales, acumulación de problemas potenciales, en José, los que obviamente no hay respuesta desde el sistema político en términos de políticas públicas, quedan como intereses insatisfechos, intereses que el Estado o que el sistema político no atiende, pero que se van acumulando por fuera del sistema político. Por eso se llaman problemas potenciales. ¿Sí? José, es que, o sea, en ese sentido, como ya no sería en el sistema político, sino por fuera. O sea, sería eh, como en esos subsistemas que no son el político que estaban en Parsons, ¿sí? O sea, que es el social. Pero entonces hay esos que, por decirlos así, como que son como los que rebotan, que quedan solo en el social, pero no en el político, y que son los que generan la crisis. Esos, mi pregunta es, ¿ahí donde entraría, por ejemplo, la aberración? ¿Que entraría como en ese caso? Por Sí, ejemplo, pero olvidémonos de la podría, aberración. ¿sí? Olvidémonos de parte porque puede ser complicado. Lo único, lo que estás diciendo es correcto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que finalmente, de pronto con esto se aclara también, porque hay otra categoría que se llama, no solamente los problemas van a ser potenciales, sino también los conflictos van a tener dos caras. Los conflictos observables, que son los que están asociados al interior del sistema político, y los no observables, que están asociados a conflictos abiertos y encubiertos. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguimos en la segunda visión, que el sistema político, en términos de problemas y conflictos, son abiertos porque son observables, en términos de las diferencias entre preferencias que compiten por ser las mayoritarias, por coronar éxitos en términos de la toma de decisiones, también son actuales porque existen dentro del sistema político y entonces a estos conflictos y problemas políticos, el sistema político les da respuesta. Pero dice Barak y Barak, sí, pero dado que acá hay una lógica de exclusión vía no decisiones, que es el concepto clave aquí, hay una suerte de preferencias que no ingresan al sistema político, sino que quedan por fuera. Si lo estuviéramos viendo desde la primera, diríamos, ah, no, si no ingresan al sistema político,
no pueden ser observables y ante su inobservancia no obtienen actualidad y por lo tanto no van a tener respuesta porque el sistema político solo atiende y procesa aquellas preferencias que se aglutinan como insumos, demandas políticas. Pero lo que dice Barak dice, no, un momento, es que el problema de la política no solamente es lo que está al interior del sistema político. El problema del proceso político también tiene que ver con su entorno. Y estas demandas políticas, que acá la pusimos como B para seguirla, estas serían como las de A, esas demandas, sí, no ingresan al sistema político, pero están insatisfechas. ¿Desde el punto de vista de qué? De la lógica política de todo el sistema global. Por lo tanto, las respuestas, ¿cuáles eran acá? Las respuestas inocuas, políticas públicas basadas en una suerte no pluralista de intereses, que son los intereses de A, pero quedan una serie de intereses insatisfechos. ¿Qué pasa con estos intereses? Bueno, acá los problemas van a ser, por un lado, potenciales, porque le van a generar desafíos al sistema político, no en su interior, sino en su exterior, y también encubiertos. Los conflictos no es que dejen de existir, sino que se encubren, porque como no aparecen en términos del sistema político, voy a poner un ejemplo que tiene que ver mucho con las protestas de los últimos años. No es que las protestas aparecieron, digamos, de un momento a otro y la gente se dio cuenta, no, esto tuvo que ver con una acumulación también de insatisfacciones que en algún momento se expresan. Pero fíjense con respecto a la educación, en la educación pública. Entonces fíjense que varios problemas de la educación no ingresaron al sistema político. ¿Por qué? Porque obviamente había plataformas, por ejemplo, de los mediadores, en donde el problema educativo era un valor que generaba al sistema político desafíos. Por ejemplo, en términos de ¿qué? De financiación. Bueno, porque una educación pública gratuita y de calidad, pues se genera, cuesta. Y obviamente, pues habría que sustituir presupuestos en otros intereses que se planteaban desde los mediadores. Por lo tanto, que era una suerte de preferencia social, esto la educación quedaba relegada a un segundo plano, la salud a un segundo plano y entraban otros intereses. Si ustedes ven la composición del presupuesto, ya les dije que la mitad del presupuesto de nosotros, los impuestos que pagamos son para pagar deuda externa y sus intereses, es decir, pagarle a una serie de bancos en el exterior. Entonces, fíjense que aquí, obviamente, la educación no ingresaba como un problema al sistema político porque lo desafiaba, pero esto no quiere decir que al no ingresar desapareciera como problema político. No, sigue siendo un problema político, pero es un problema político potencial y que de alguna manera la no decisión y el ejercicio del poder del sistema político para que no ingresara encubría que eso fuera un problema político. Entonces, ¿qué pasa con el problema de la educación, por ejemplo, en Colombia? No, cada quien se tiene que pagar su educación. O sea, trasladó un problema que es de toda la sociedad a un nivel individual. Acuérdense que aquí las preferencias son individuales. Entonces, no, cada quien se paga su educación. Y de hecho, la frase, esto de, o sea, cuando uno interpreta que los derechos históricos son regalos, no, no son ningún regalo, son luchas y conquistas. Que esto de tener educación y que no es que sea gratis, es que es un derecho y un derecho no tiene precio porque no está mercantilizado, no está en la lógica del mercado. Entonces, fíjense que aquí ese problema se resolvió individualmente, pero el problema político no desaparecía, se encubría a partir de las no decisiones. Eso es lo que nos está diciendo Barak. Ver no solamente los problemas en términos actuales y los conflictos desde el punto de vista abierto,
sino que al exterior del sistema político siguen habiendo lógicas políticas, pero ya de una forma potencial en términos de conflictos, de problemáticas y desde el punto de vista de encubiertos. Fíjense que acá eran abiertos. Acá de alguna manera la lógica es que esos conflictos todavía no afloran, pero potencialmente pueden aflorar. Esos problemas no están, no son susceptibles de respuesta institucional, pero eso no quiere decir que dejen de ser problemáticos. Por eso decía que de pronto podía servir que si antes mirábamos esto en términos de que iba subiendo el agua acá y esto podía irse a la crisis, acá el agua como que empieza también a subir desde afuera y puede ingresar el agua por acá, que ahí es donde tienes razón, que tiene que ver la aberración, porque obviamente el sistema político también puede entrar en crisis de una forma inversa. Si antes nosotros decíamos que si el sistema político no funcionaba bien, en términos de Parsons, si el sistema político funcionaba bien, entonces funcionaba bien el todo. Entonces, como que el sistema global funcionaba bien. Y si el sistema político era disfuncional, afectaba al todo. Bueno, aquí, en términos de Baraj y Baratz, que reformulan la lógica sistémica de Dahl y de Easton, lo que están diciendo es que el sistema político puede ser más o menos estable, pero puede entrar en crisis a partir de una crisis social. ¿Qué es lo que sucede, si quieren ustedes, bajo esta teoría en Colombia? Fíjense que en Colombia más o menos se dice, no, es que esto es una democracia estable, porque no ha habido, digamos, interrupciones institucionales, etcétera, pero por otro lado hay una crisis social permanente. Más o menos tiene estabilidad el sistema político, pero el sistema social es de todas las crisis que se reúnen en todas las estadísticas que ustedes ya conocen. Somos el país más desigual de entre los 5 más desiguales del mundo, en términos de tierras, de ingresos, de desigualdad de género, desigualdad étnica, pobreza, etcétera, etcétera. O sea, como que estamos en las Olimpiadas del horror siempre en los 3 primeros puestos. Pero aquí, en términos del sistema político, como que hay una relativa estabilidad. Bueno, lo que está diciendo Barack es, ojo, el problema del funcionamiento del sistema político no solamente es una cuestión interior, como decía Dahl, ¿no? También tiene que ver con esto que se va acumulando desde lo que él llamaría problemas potenciales encubiertos. No sé, Evi, si de pronto tu pregunta, que quería decir primero esto, en términos de la aberración, que te digo, no le pares tantas bolas porque no, eso no lo trata Lux sistemáticamente. Si no confunde, está muy bueno que lo entiendas así, pero si de alguna manera se hace problemático, como no lo trata Lux, preferiría que lo dejes en suspenso y después de ver Lux lo podemos discutir, pero te lo incluyo acá porque obviamente cuando empieza esto del agua por fuera, es justamente lo que se llama aberración sistémica. Muchas gracias, maestro. Diga el maestro, por favor. Eso es para el profesor Lozano y la gente que de verdad sí es eso. Pero bueno. Preguntas sobre la segunda dimensión. ¿Se entendió en lo fundamental? Bueno, asumo que el silencio es sí. Conclusión. José, yo sí tengo una pregunta y es la siguiente. Entonces, el tema de los, digamos, de las preferencias preestablecidas, ¿no? Sí. Ese tema, pues me llama mucho la atención porque, digamos, aquí no se habla de las élites del poder, pero en estos modelos no veo que se hable de las élites, pero las élites tienen unas preferencias, las élites políticas y económicas tienen unas preferencias preestablecidas. No, perfecto, lo entendiste muy ¿Sí? bien. Es que Tienen trata de unas... decir, es ¿Perdón? que fíjate, perdón y te interrumpo, pero es que diste en el punto y quiero aprovecharlo. Es que lo que está diciendo Barack y Baratz en últimas es que hay muchos intereses, pero en el proceso político, y el proceso político no se
limita al sistema político en su interior, sino a todo lo que interactúa con el sistema político, por eso lo amplía, por eso no es una visión restrictiva, es menos restrictiva. Antes el proceso político estaba limitado a lo que pasaba al interior del sistema político. Lo que está diciendo Barack Ibarra es que si uno mira el proceso político más allá del sistema político, lo que va a tener es que, por ejemplo, coloquialmente, que tú le estás diciendo, las políticas públicas no son pluralistas, las define en vez de una mayoría plural, una minoría acotada. Y la minoría, por definición, conceptualmente, es una élite. Una élite que es política, pero también social. Porque finalmente, cuando solo unas preferencias entran, que son las preferencias en últimas del sistema, lo que estamos diciendo es que esto de políticas públicas, para ponerlo en estos términos y que se entienda, van a satisfacer los intereses de una minoría. Y en esa medida, al dejar insatisfechos la mayoría de intereses, esos intereses parecerían, por eso se encubren, y se encubren con no decisiones. Parecería que hay una aceptación de cómo funciona el sistema político, pero lo que dice Barack es, ojo, no, dado que esto no es un ejercicio que construye legitimidad, sino que legitima lo ya existente en términos de las preferencias del sistema político que ejerce el poder para decir que entra y que no entra, esto va generando problemas políticos, pero potenciales, es decir, que pueden aflorar en algún momento. Lo potencial es algo que puede ser. El gusano es potencialmente una mariposa. En el acto es un gusano, pero hasta que no sea mariposa, es potencialmente una mariposa. Cuando es mariposa, es actualmente una mariposa. ¿Se entiende? Entonces, esos problemas se van encubriendo, no aparecen. Parece que no aparecieran y cuando no aparecen, se supone o puede interpretarse que no hay problemas. Sí, sí hay problemas, pero en tanto están disfrazados, en tanto no son abiertos, generan problemas políticos en el futuro, no en el momento. Por lo tanto, el sistema político puede seguir funcionando, pero esos problemas se van acumulando. Cuando tú lo traduces en términos de élite, es una traducción posible, porque en últimas, una minoría son los que van a definir la estructura del sistema político en tanto preferencias. Entonces, se hace inocuo el proceso que presentó Dahl, porque en última la toma de decisiones no tiene que ver con la influencia de cuáles son las preferencias más poderosas, más influyentes, sino de unas preferencias que ya están dadas. ¿El poder dónde estaría? El poder, vuelvo y repito, no está al interior, sino en este límite, porque acá el problema es cuáles son las preferencias que entran y cuáles son las que no entran a partir de no decisiones. ¿Se entiende, Marcela? Sí, profesor. Sí, José, pero tengo una pregunta. Entonces, con respecto a eso, como hay esas preferencias están preestablecidas, pero esto como es un sistema, como esto es sistémico, ¿cuándo esta barrera, digamos que no los dejo entrar, sí? Porque la barrera, el sistema, digamos, de las preferencias preestablecidas, de las preferencias preestablecidas, pues ellos detienen la entrada de las otras preferencias, pero ¿cuál sería el límite de acuerdo a este modelo? Cuando este modelo dice, no, ya me tocó dejar entrar estas preferencias ¿cómo explica este modelo que hay que dejarlas entrar en algún momento? Porque no solamente hay un sistema político interno de los países, sino que se responde también a un sistema internacional. Por Muy ejemplo, el bien, proceso de esa paz. pregunta esa es una pregunta que va a responder la tercera dimensión del poder, que es la radical, que es la de Lewis. Ok. Pero eso, como dijimos, lo vemos en el próximo capítulo, porque no quiero dejarla a medio
explicar. Gracias. Pero además también para darles tiempo, porque creo que con la lectura, fíjense que de pronto con el esquema uno va apropiándose mucho mejor del léxico de Liux. Es algo que a veces parece, en primer lugar, lo he repetido mucho, enredado, pero no. Necesitamos apropiarnos de eso porque en últimas es muy sencillo. O sea, pero tiene una potencia explicativa de cómo pensar nosotros el poder. Entonces, próxima sesión, vamos a terminar con la tercera dimensión de Liux para que tengan suficiente tiempo de ir preparando toda la lectura, los que ya terminaron releyendo, trayendo preguntas, etcétera, y le dedicamos más bien con tranquilidad el próximo martes, después de Semana Santa, en qué consiste la tercera dimensión de Liux, que es justamente está alrededor de lo que preguntó Marcela. Ah, bueno, porque en la lógica que tú planteas es, listo, se van acumulando potenciales encubiertos, pero eso no lo responde Barak y Barats. Ellos describen cómo puede funcionar una segunda dimensión del proceso, pero esto es lo que va a entrar a resolver Liux. Ay, ¿cómo impiden que el agua acá empiece a crecer? Ah, ¿cómo impiden que el agua empiece a crecer al interior? Ah, es que el sistema político ejerce poder. Ah, pero eso también va generando esto. Y bueno, y cuando empieza a crecer el agua acá, porque si el agua ingresa por acá, eso es una aberración. Y entonces esto ya es una crisis total, porque no solamente va a ser social y política, sino de toda la sociedad. Ah, es que eso tiene un mecanismo para que le paren bolas en qué consiste o en dónde estaría el poder en términos de la visión radical de Liux. Porque si dijimos que en términos de la primera dimensión pluralista, el poder estaba al interior del sistema político, después Baraj y Baraj dice, no, está en los límites del sistema político. Me adelanto, Liux lo que va a decir es que el problema de la política no se reduce al proceso político convencional institucionalizado. El problema de la política es el problema de toda la sociedad. Por lo tanto, el poder va a estar más, se va a resolver más en lo no institucionalizado, que ahí se aparece a Foucault. Ese es el espacio natural de las lógicas y luchas por el poder. No es el Senado. Por eso yo les decía de manera a veces que vi por ahí unas caras que les dije, miren, votar pues puede generar mejores condiciones, pero ese acto de votar es solo una de las expresiones de todas las dinámicas políticas. La dinámica política, y en esto va a estar asociado por eso lo decía, está asociado a la lectura de Liux, es que el problema de la política no es el problema de los partidos políticos, ni de los políticos de profesión, ni del Senado, ni de la Cámara, ni de la alcaldía. El problema político es mucho más complejo y tiene que ver con lógicas sociales. Y las lógicas sociales, así como lo decía Foucault, están en la casa, están en la escuela, están en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la cuestión política, pero a veces nos reducen la política como la primera dimensión que es restrictiva. Ah, no, es que eso es... No, acá resolvemos todos los problemas votando, porque se supone que acá esto resuelve las necesidades sociales. Esto es algo que no tiene respaldo histórico, o tiene un respaldo histórico muy pequeño. Esto ya les dije, sucedió en una época muy acotada de la sociedad. Vamos a dejar entonces para la próxima clase la tercera dimensión. Tienen suficiente tiempo para leer, pero les hago una advertencia. Acuérdense que vamos a ver la tercera dimensión y al otro día está el parcial, que me parece que si se puede elaborar, se puede preparar, viene bien porque relajamos todas las inquietudes que haya, pero además queda como un contenido fresco. Entonces, si tienen en este lapso preguntas, háganlas por el chat. No quiero molestarlos, desde luego, en Semana Santa. A mí no me molesta, la verdad. Eventualmente estaré pendiente, pero vamos a concentrarnos en la explicación el próximo martes. Para los que tienen esa vena, una feliz Semana Santa, que reflexionen, muchos actos de contrición, y para los demás, también que la disfruten. Ojalá no les hayan puesto demasiadas cosas y de verdad sea una semana para también reflexionar y descansar sobre todo, porque para eso creo que está hecha. Nos vemos entonces el próximo martes. José, feliz noche, muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. De mi parte, les mando un fuerte Gracias. abrazo. Buenas Puedan noches. Muchas ver- gracias. Gracias, no se vaya. profesor. Buenas noches. José, Señora. una pregunta, es que no sé si de pronto quisiera saber para cuándo es la segunda oportunidad del parcial. O sea, yo tengo entendido que es para la semana después mejor dicho, después de Semana Santa, pero yo no sé si sea para la que sigue, o sea, después de los días, no sé, mejor dicho, no sé, me gustaría saber si de pronto José tiene alguna fecha ya estipulada para eso. Sí, Mariana, ¿tú el no has leído programa está la en Teams. programación? La programación está en Teams, Mariana. Ah, bueno, no, sí lo leí, pero seguramente se me pasó eso porque pues yo solo vi la primera. Pero No te entonces preocupes, ya lo pero reviso, ya lo reviso. no te Es preocupes, pero te lo digo directamente, te haga rollo. Habíamos programado, Mariana, ¿estás ahí? Sí. Bueno, Sí, habíamos profe, aquí estoy, qué programado pena, es que estoy en la parcial, calle, por eso lo pongo en silencio. no te preocupes. Próximo martes parcial, pero lo corrimos para el miércoles. Después, eso se llama miércoles de Pascua. Entonces, miércoles va a ser la segunda pregunta del primer parcial. ¿Qué Profe, había pero digamos, planteado los que yo? no estuvimos en la primera, ¿no podemos presentar la segunda? En principio no, pero abrí la oportunidad. Los que quieran presentar la segunda pregunta del primer parcial para dejar la primera al recuperatorio y en ese recuperatorio solo responder una pregunta, tienen más tiempo, no tienen menos lecturas, etcétera, y quieren aprovechar el tiempo, ahora dije, lo pueden hacer. Así que si tú, que es tu caso concreto, no presentaste la primera pregunta, puedes presentar la segunda y vas a completar tu primer parcial en el recuperatorio. No hay ningún problema. La fecha es miércoles de Pascua. De todas maneras, yo ya dejé un Pero cronograma. miércoles de Pascua, la segunda pregunta del primer intento. Sí. Y sí, la del segundo intento. Y la primera te pido que veas el cronograma que yo propuse, porque Ok, va a ser profe, la perdón. última clase. No, todo Ok, bien. Mira el profe, cronograma perdón. y si hay preguntas, de pronto por ahí yo lo escribí mal y confundo. Sí, profe, Si hay no sé si de preguntas, pronto a usted le incomode, José, perdón, no no. sé si a usted le incomode que de pronto tengamos, o sea, yo me voy a poner a estudiar y a revisar mis apuntes y todo, pues obviamente en Semana Santa, pero no sé si de pronto José tenga algún inconveniente con que yo, si tengo alguna duda, pues le pregunte por chat, porque igual, Y pues yo sé que usted también tiene que descansar. no, pero yo soy profesor 24 horas al día. No tengo hijos, no tengo esposa, entonces como que los hijos son ustedes. Así que me encargo en todo el tiempo y me interesa más por el proceso. Te voy a pedir solo una cosa, hazlo por el chat colectivo, porque seguramente una pregunta tuya puede resolverle la pregunta a otra persona. Entonces, hazlo por el chat colectivo. En cualquier momento, lo que se te ocurra, que no entiendas, etcétera, voy a estar ahí. De pronto no te contesto en lo inmediato, pero te voy a contestar muy pronto. ¿Se entiende? Ah, ok, Pero no es, profe, sí, no perfecto, es solo es molestar, como es que de para mí pronto una tenga feliz duda obligación. Así, resuelta. Vale, para mí es José. una feliz obligación, así que no hay ningún rollo. Vale, José, muchas Bueno, gracias. chicas, que les vaya muy Feliz bien. noche. Lo mismo para todos. Cualquier pregunta, estaré atento. Chao.